¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? Fue en el año de 1945. Pregunta número 2. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón por primera vez a América? Fue en el año de 1492. Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el personaje del cuadro? Napoleón Bonaparte. Pregunta número 4. ¿En qué siglo se llevó a cabo la Revolución Francesa? Fue en el siglo XVIII. Pregunta número 5. ¿Cuál es el país de origen de Adolfo Hitler? Su país de origen es Austria. Pregunta número 6. ¿Cuál de estos dioses pertenece a la mitología egipcia? Es la diosa Osiris. Pregunta número 7. ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla de Maratón? Fueron los griegos y los persas. Pregunta número 8. ¿Cuál de estos hechos históricos es el más antiguo? Es el nacimiento de Confucio. Pregunta número 9. ¿Quién fue el primer ser humano en llegar a la Luna? Fue Neil Armstrong. Pregunta número 10. ¿Cuál de estas batallas tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial? Es la batalla de Normandía. Pregunta número 11. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? Fueron los incas. Pregunta número 12. ¿Quién fue el encargado de la conquista española en México? Fue Hernán Cortés. Pregunta número 13. ¿Quién fue conocida como la doncella de Orleans? Fue Juana de Arco. Pregunta número 14. ¿Quiénes descubrieron el elemento químico radio? Fueron Marie y Pierre Curie. Pregunta número 15. ¿En qué país se inventó la pólvora? Fue en el país de China. Pregunta número 16. ¿Cuál de estas ciudades de Grecia es conocido como la cuna de la democracia? Es la ciudad de Atenas. Número 17. ¿Quién es el compositor de El lago de los cisnes y los cascanueces? Fue Tchaikovsky. Pregunta número 18. ¿Qué astrónomo fue condenado por la Iglesia al defender que la Tierra giraba alrededor del Sol? Fue el astrónomo Galileo Galilei. Pregunta número 19. ¿A qué región geográfica pertenecían los vikingos? A la región Escandinavia. Pregunta número 20. ¿De dónde era el pirata Barba Negra? Es de Reino Unido. Pregunta número 21. ¿De qué ciudad fue el rey Hammurabi?
Fue de Babilonia. Pregunta número 22. Los samuráis eran de origen chino. ¿Verdad o falso? Es falso. Pregunta número 23. ¿Por dónde se cree que cruzaron por primera vez los humanos desde hacia América? Es por el estrecho de Bering. Pregunta número 24. ¿El primer ser vivo en orbitar la Tierra fue? Fue un perro. Pregunta número 25. ¿Cuál ha sido el imperio más extenso, por superficie, en la historia? Fue el Imperio Británico. Pregunta número 26. ¿Dónde nació Simón Bolívar? Nació en Caracas, Venezuela. Pregunta número 27. El impresionismo. Fue un movimiento. Un movimiento artístico. Pregunta número 28. ¿En qué década nació el movimiento cultural hippie? Fue en el año de 1960. Pregunta número 29. ¿Durante qué siglo se desarrolló el romanticismo? Fue durante los siglos XVIII y XIX. Pregunta número 30. ¿La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo de Estados Unidos, verdad o falso? La respuesta es verdadero. Pregunta número 31. El Tratado de Versalles fue firmado luego de... Fue luego de la Primera Guerra Mundial. Pregunta número 32. ¿En qué año se produjo el accidente nuclear de Chernóbil? Fue en el año 1986. Pregunta número 33. Cleopatra fue una... Fue una reina de Egipto. Pregunta número 34. ¿Cuál fue el primer mamífero que fue clonado? Fue una oveja. Pregunta número 35. ¿Quién descubrió la penicilina? Fue Alexander Fleming. Pregunta número 36. ¿En qué año se inauguró oficialmente el Canal de Panamá? Fue en el año 1914. Pregunta número 37. ¿Qué fue la Gran Depresión? La Gran Depresión fue una gran crisis económica. Pregunta número 38. ¿Cuál fue el sistema político que predominó en Europa Occidental durante la Edad Media? Fue el feudalismo. Pregunta número 39. ¿Quién fue el rey espartano que se enfrentó al persa Jerjes en la batalla de Termópilas? Fue el rey Leónidas. Pregunta número 40. ¿Qué científico propuso la teoría de la selección natural? Fue el científico Charles Darwin.